TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Medios UDEC, uno de los últimos capítulos de esta temporada del año 2021 que ya se nos va y a puertas de la segunda vuelta electoral presidencial. Vamos a saludar de inmediato a quienes me van a acompañar en este bloque: el director de prensa de TVU, Hugo Varela, el periodista de política, editor de política de Diario Concepción, Ángel Rogel, y el director de la discusión, Francisco Martinich. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Galo? Saludos a Pancho y Ángel. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. Hola, Galo. ¿Cómo estás? Saludos también a los colegas y a todos quienes nos están viendo hasta ahora. Francisco Martinich, ¿cómo te va? Bien, gracias, Galo. Saludos a Hugo y a Ángel ahí con esa polera de los prisioneros. Muy bien, vamos a comentar bueno. aspectos relacionados a la política, a la contingencia, a lo que se nos viene también este día domingo. Chile elige a su 34º presidente, Francisco, y el concepto de ansiedad se ha tomado en las redes sociales. Me ha llamado la atención aquello. Nosotros como periodistas también lo vivimos de una forma distinta. Hay mucha expectativa en torno a lo que va a ocurrir en esta jornada de día domingo. Absolutamente, y no solamente las redes sociales, sino que la conversación cotidiana, los círculos familiares, las amistades, en fin, hay una enorme expectación. Y eso yo creo que tiene que ver, ¿no? Coinciden ustedes con lo incierto que se proyecta, ¿no es cierto?, el resultado de esta segunda vuelta presidencial, considerando por una parte que en la primera vuelta la diferencia fue solo 2 puntos a favor de José Antonio Kast, y también hay una alta incerteza respecto del nivel de participación que vamos a tener este fin de semana. De modo que, además, porque hemos visto, ¿no es cierto?, que ambos candidatos, desde sus posiciones más extremas, han ido convergiendo hacia el centro, por ahí buscando, ¿no es cierto?, perdón, a este elector indeciso, o a este elector de centro, que pudiera de alguna forma inclinar la balanza. Y eso fue lo que motivó finalmente a que ambos candidatos hicieran giros muy importantes en sus programas de gobierno. Tal cual fuera un evento deportivo, las casas de apuestas están haciendo lo suyo, y fíjate que Hugo, Gabriel Boric aparece como el favorito para todas las personas, ¿cierto?, que se dedican muchas veces a apostar. Insisto, eso se hace mucho en el deporte, también en la política, y tomar en cuenta también que ha existido quizá una especie de reivindicación de las encuestas. ¿Se irá a cumplir o no, Hugo, este fin de semana aquello? Creo que Kast estaba pagando como 3 pesos y Boric estaba pagando 2.45, ya, y Boric estaba pagando como 1,5, parece. 1.25. Lo que da cuenta de que las apuestas son a favor de Boric. Yo ¿sabes qué? Creo, es una opinión muy personal, creo que no se deberían hacer este tipo de apuestas. Yo estoy de acuerdo con el tema de los deportes, está bien, pero en temas tan importantes como este creo que no se deberían hacer apuestas. Bueno, las encuestas, yo tengo dudas aún sobre ese tema. Yo siento que la elección, es una sensación que tengo, que estamos en un escenario distinto. Entonces no sé si se pueden hacer esos análisis o esas proyecciones, en definitiva. En general, vota la mitad del padrón electoral, pero como esta es una elección tan importante, en donde se define tanto, yo creo que está en juego, fíjate. Mira lo que voy a decir, yo creo que está en juego incluso el tema de la Convención Constitucional. ¿Qué pasa si sale un candidato que no está muy de acuerdo con la Convención Constitucional? A lo mejor le hace zancadilla, no lo sé. Siento que es una elección muy importante y por lo tanto quiero pensar que va a votar más gente de lo que vota habitualmente. Y si es así, no sabemos cómo vota esa gente que habitualmente no participa de los procesos electorales, y ahí se puede producir una diferencia importante. Entonces no me atrevo yo a jugármela por ningún resultado. También, bueno, las campañas, estamos viendo ahí imágenes del último debate de Anatel, han sido campañas bien duras, la verdad. Con algo que yo incluso no había visto en los últimos procesos electorales, esta duda que siembra el comando de Kast sobre la validez del proceso. Encuentro que eso es gravísimo.
están diciendo no que van a desconocer los resultados, pero apareció el señor Sebastián Izquierdo llamándose trampa, ya, pero paremos la chacota. Entonces, es una elección bien particular. Me cuesta hacer proyecciones o creer siquiera que las encuestas sean capaces de hacer esas proyecciones, digamos. Se refiere, Hugo, al coordinador del rechazo, y el CERVEL se pronunció ante aquello, dijo tenemos que revisarlo, es una cosa incorrecta e improcedente. Puede haber delito, puede haber un delito ahí, llamándose trampa, es un delito. Sí, me gustaría preguntarle a Ángel por la importancia de nuestra zona. Vamos mezclando los temas nomás que tenemos en pauta, porque estuvieron ambos acá en la región del Biobío y en particular en la comuna de Talcahuano, Ángel, con sendos eventos, con apoyo de autoridades políticas y por supuesto adherentes que llegaron a acompañarles. Sí, estuvo bastante movida la segunda vuelta, particularmente aquí en la región del Biobío, con sendas visitas de los candidatos, como tú bien mencionas. Solo un dato antes de adentrarnos un poco en eso, a propósito de la participación que habla Francisco y que habló Hugo también. Claro, efectivamente el padrón electoral en Chile sobrepasa un poquito más de los 15 millones de personas y nunca vota, digamos, ese total, digamos. La votación oscila entre los 7 millones y medio, casi los 8 millones, no más que eso. Y en la última segunda vuelta, tengo el dato acá, por eso lo quería compartir, la segunda vuelta del año 2017 votaron 7.011.000 personas. Ese es el dato duro que hay por lo menos hasta ahora. Y bueno, tenemos que pensar también que particularmente la elección de 2017 y más aún la elección de 2013, se veía un claro ganador respecto de Michelle Bachelet en el caso del año 2013. Lo de Piñera no era tan claro, pero la tendencia también parecía indicar que iba a ser el actual presidente quien se iba a imponer en esa segunda vuelta. Por eso es tan... Sí, oye, Ángel, déjame decir una cosita nomás, que el número que tú das es justamente lo que da cuenta de que siempre en las segundas vueltas aumenta un poquito la votación. En el caso que tú citas, esos 7 millones y tanto significó un aumento de algo así como, me acuerdo, 350.000 electores en todo el país, claro, que fueron como dos puntos. En total, en la segunda vuelta de 2017 votaron el 49% del padrón. Y en la primera vuelta había votado el 46%. Y por eso es tan importante la participación en esta segunda vuelta, como fue tan estrecha, digamos, la primera, la votación, digo. Claro, las apuestas que mencionaban delante, no sé qué tan claras van a ser, digamos, pero ese es un número muy clave para saber quién podría eventualmente erigirse con el triunfo. Es tan así que ni siquiera los políticos, digamos, los dirigentes políticos, los parlamentarios, los que acostumbran a hablar de la participación en Chile, no han dicho mucho al respecto de este tema. Eso, y con respecto a la visita, bueno, yo solamente de decir y recordar que creo que fue lo más trascendente de las visitas de Gabriel Boric y de José Antonio Kast. Yo creo que tiene que ver un poco con los apoyos que uno no esperaba y que sí esperaba de algunos históricos militantes en la región. Por ejemplo, que Rodrigo Díaz, el actual gobernador, se cuadrara, por ejemplo, con la candidatura de Gabriel Boric, o que sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, algunos militantes de la democracia cristiana se cuadraran con la opción de José Antonio Kast, que incluso terminó con la renuncia de un consejero regional en ejercicio, digamos, a su partido, la democracia cristiana, me refiero a Mundo Sala. Creo que es un poco de lo más importante que ocurrió durante estas visitas de ambos presidenciables. Sí, bueno, señalar ahí que no eran necesariamente los candidatos, Boric y Kast, los favoritos en primera vuelta de las autoridades que tú señalas y de otros también que estuvieron en la foto. Después se fueron cuadrando de acuerdo a lo que quedaba, ¿cierto?, para la segunda vuelta. Apostemos no con plata, no con dinero y no tampoco por un ganador, pero apostemos en torno a la participación electoral. Nosotros como medio de comunicación hacemos el llamado a que participen activamente de este proceso el día, lo hemos dicho muchas veces, en donde no importa, ¿cierto?, lo que uno tenga, no importa lo que uno sea o a lo que se dedique, sino que vale el voto lo mismo, ¿cierto? Hugo, ¿tú crees que se va a superar el 50% de la participación electoral? Yo creo que a nivel nacional sí, a nivel regional no lo sé, porque a nivel regional hubo menos participación que el promedio nacional. Estoy hablando para el plebiscito que determinó que naciera este proceso constituyente. Octubre del año pasado, claro. Entonces yo creo que va a haber más gente, pero no sé si a nivel regional va a ser así. Espero que sí, ojalá que sí. Esta elección
Mira, Pancho decía algo muy interesante. Para la segunda vuelta, donde salió el presidente Piñera, digamos, votaron como 300.000 personas más. Esta elección es mucho más interesante. Se eligen, se resuelven más cosas ahora, por lo tanto debería haber más interés. Si se sumaron en esa segunda vuelta 300.000, yo esperaría, no sé, al menos 500.000. Ojalá más personas, para que no haya ninguna duda, para que se tapen todas esas dudas. Alguien sacó la cuenta por ahí y decía que un voto por mes, fue el propio Sebastián, un voto por mesa son 45.000 votos, y eso resuelve una elección, un voto por mesa. Entonces tiene que ser decidora la cifra de 1 a 8, porque no haya duda. Sí, se refiere Hugo a la representatividad, Francisco, que a veces es cuestionada. ¿Qué crees tú? ¿Se supera el 50% del padrón? Yo creo que sí, por lo que dice Hugo. Por todo lo que está en juego. Y creo que va a haber un despertar de conciencia, o hay un despertar de conciencia por parte de la ciudadanía, asumiendo, pero hay muchísimos indecisos, pero asumiendo de que hay mucho en juego. Pero lo que quería comentar es lo siguiente. Pero disculpa, con todos esos ingredientes debería ir un 70, un 80%. Si ya eso no moviliza el que sean tan distintos los planes de gobierno, las acciones que proponen y las posturas, ¿qué más tiene que pasar para que la gente vaya a votar? Lo que pasa, Galo, es que, por una parte, en esta campaña de segunda vuelta, creo que han ocurrido dos fenómenos, digamos, que pueden bajar este umbral o esta expectativa de participación. Por una parte, los candidatos no fueron proactivos para salir a buscar nuevos votos. Es como que le hablaron al centro, pero a un centro que vota, ¿no? A ese centro concertacionista o a ese centro demócrata cristiano que no comulga con el Partido Comunista. Entonces, no salieron a buscar votos definitivamente. Y la otra cosa que yo creo que puede también tener un impacto significativo, porque lo he constatado, digamos, en lo cotidiano, es la molestia de las personas indecisas por el tipo de campaña que se ha realizado. Pues, como que la campaña negativa espanta a las personas indecisas, les molesta. Y eso podría también ser un factor que de alguna forma redujera esta expectativa que yo creo que todos los que creemos en la democracia tenemos de que sea una participación importante, porque, bueno, definitivamente el valor estadístico... el voto individual tiene un valor estadístico, un tema que consolida la democracia. Entonces, restarse por decir, bueno, es que mi voto no importa porque es uno solo, no, el tema es justamente, es un acto ya que tiene que ver con la conciencia cívica. Pero ese no es un tema fácil en nuestro país, claro, en las últimas décadas. Me falta el vaticinio de Ángel respecto a la participación. No, yo no suelo apostar porque cada vez que apuesto pierdo, entonces, pero lo que sí quiero comentar, y bueno, agregar un dato más a lo que ya comentaron los colegas, que es un caso que puede ser como que puede generar votos marginales quizás, pero yo creo que no hay que perder de vista tampoco que en la elección pasada hubo colas gigantescas de personas y muchos de ellos se cansaron y se fueron para su casa. Otros no alcanzaron a llegar al local de votación, y hay que considerar que en esa votación teníamos que votar por 4 personas. Habían unos votos muy grandes, gigantescos, digamos, donde el candidato a ubicar era una misión bastante imposible en algunos casos. Entonces hay que considerar que ahora el proceso debería ser bastante más rápido y menos tedioso para quienes, por ejemplo, van a un local y se van a encontrar con una fila, digamos. Entonces, en ese sentido, tengo la sensación de que eso podría generar un aumento en la cantidad de personas que van a finalmente sufragar. Es un dato más. Yo creo sí que va a aumentar la votación, porque además no me gusta el término, pero es así, digamos. La elección está tan polarizada que la gente va a salir, creo, de todas maneras, igual a entregar su opinión, digamos. Pongámosle otro ingrediente, Hugo, porque a horas del cierre de las campañas se confirmó el deceso de la viuda de Pinochet, Lucía Iriart, y tuvieron que reaccionar los candidatos. Sí, pero no, yo tengo dudas sobre si este hecho, que es un hecho político innegable y que complicó evidentemente el cierre de las campañas, no de Boric, me atrevo a decir más de Kast, aunque creo que salvó bien la situación. No sé si eso vaya a mover la aguja. Nosotros hemos hecho un par de encuestas durante la semana en TV Noticias, que no son la verdad ni mucho menos, son una foto, pero fíjate que el 90% de las personas que contestan las encuestas de esa naturaleza dice que el voto lo tiene absolutamente decidido, digamos. Y la gente que participa habitualmente de estas cosas
no creo que tenga muchas dudas. La gran duda, el gran signo de interrogación creo está en el tema de las personas que no votan habitualmente. ¿Cómo van a votar ellos? ¿Cómo van a votar ellos? Los jóvenes. Y hay todas unas campañas, digamos, llamando a la gente a votar. Chiquillos, hay que votar por ambos lados. Ahora sí tienen que votar todos. Entonces yo creo que va a votar más gente, pero la gran duda es cómo va a votar esa gente. Por eso que es súper difícil hacer un pronóstico de lo que vaya a pasar. ¿Comparte, Francisco, en que esto no mueve mucho la aguja, no impacta en las candidaturas? No, yo coincido, sí, no creo que haya un impacto, porque ya creo que... porque justamente Kast salió jugando bien, digamos, al alejarse. En realidad Kast desde hace mucho tiempo leyó bien, digamos, esa necesidad de distanciarse lo más posible de la figura de Pinochet, de la dictadura, y salvo cuando ya lo acorralan mucho en los debates, qué sé yo, ahí defiende, pero siempre aclara que no es amigo de Pinochet, que no fue amigo de Pinochet, que no fue amigo de la familia, etcétera, etcétera. Y por otra parte, Boric fue súper claro y coherente, digamos, con lo que ha planteado siempre. Entonces, no sé, no veo ahí como que vaya a haber lo que sí podría generar un efecto, y que creo que aún podría hacerlo, pero me parece que se está manejando bien, tendría que ver con manifestaciones y cuestiones de orden público, asociados justamente a las exequias fúnebres de Lucía Iriart. Pero eso también se ha manejado en márgenes con bastante privacidad, en sectores alejados de donde generalmente hay manifestaciones en Santiago. Entonces me parece que no debería incidir. ¿Hubo reacciones también? Sí, Boric llamó en su cuenta de Twitter a no dar razones a las personas para generar la violencia, entendiendo que una de sus debilidades de la campaña era el tema de la seguridad social, que es el caballito de batalla de Kast. Entonces, no hay que, en el fondo Boric decía, no hay que hacer violencia, chiquillos, porque salieron a celebrar y todo. Entonces no hay que hacer violencia, no hay que hacer desmanes, no hay que hacer saqueos. No dijo eso, pero llamó a eso. Porque eso y finalmente iba a ser capitalizado por el otro candidato, que era Kast. Y finalmente eso no ocurrió. Yo ahí creo que le hicieron caso a Boric, las masas por lo menos, porque aquí en Conce hubo manifestaciones, pero no pasó nada. Digamos, en Santiago entiendo que también hubo manifestaciones, pero no pasó mucho tampoco. Sí, un par de líneas para las reacciones. Gabriel Boric, mis respetos, bien digo, a las víctimas de la dictadura de la que fue parte. No celebro la impunidad ni la muerte, trabajamos por la justicia y la vida digna. José Antonio Kast, no quiero hacer un hecho político de esto, yo entiendo las preocupaciones de los medios y las miradas históricas, pero yo lo dejo como un hecho humano. Además dijo, yo no conocía a Lucía Iriart, no soy cercano a la familia, no tengo vínculo. Hubo algunas manifestaciones acá y también figuras políticas, Ángel, señalaron lo suyo a través de comunicados o sus redes sociales. Adelante, por favor, Ángel. No, yo solamente comentar que como lo interesante de esto, y para decirlo en buen chileno, tanto Kast como Boric le hicieron corta con el tema. Entonces, ahí zanjaron el tema y sería, digamos, yo no creo que haya mayores efectos. Y claro, reaccionaron algunas personas, digamos, parlamentarios, algunos alcaldes aquí en la zona, todos condenando un poco la impunidad, digamos, de la que se benefició, por decirlo así, Lucía Iriart. Pero más allá de eso, no quiero decirlo así porque no quiero que suene tan mínimo, pero pasó a ser casi la anécdota nada más. Entonces, siento que en definitiva no va a incidir en mucho más. No sé, Hugo tenía algún dato respecto de lo ocurrido en estos días, digamos. Sí. Yo creo que a propósito de Lucía se generó como mucha expectativa frente al tema. habían cuentas de Twitter que estaban como esperando ese momento, y al final, bueno, lo que pasa es que la muerte de Lucía llegó en un momento muy, muy especial, en donde la preocupación ya está en lo que va a pasar el domingo. Entonces, en fin, el rol de Lucía Iriart de Pinochet, bueno, hay un libro, es el libro de Alejandra Matus, seguramente algunos de los colegas o los que están en su casa lo habrán leído, y ese libro, digamos, da cuenta de que en realidad ella es, y no fue Pinochet, sino que ella es la que empujó un poco a Pinochet a sumarse a este asunto. Todos sabemos, hay otro libro que se llama La Conjura, lo invito a leerlo, también es muy bueno, de Mónica Pérez. Todos sabemos que Pinochet se sumó en el fondo al golpe de Estado y que se subió al último minuto. Entiendo yo, según Matu, empujado por su esposa a participar de este proceso.
Entonces, su rol en la dictadura, algunos dicen que empujó a Pinochet, ya lo dije, que hubo encubrimiento de ella por las violaciones a los derechos humanos, eso no está tan claro. Sí, hubo un procesamiento, porque varios han dicho que no pasó por la justicia, pero sí fue procesada ella. Fue procesada por delitos más bien tributarios. Y bueno, pasa lo que pasa habitualmente en esas cosas, porque cuando se procesa a un personaje importante, se enfermó y se fue al hospital militar. Se recordarán ustedes de esa escena, porque ella fue procesada por un ministro y la iban a tomar detenida y cayó enferma al hospital militar y se quedó ahí hasta que finalmente fue sobreseída por otro tribunal. Fue procesada en el caso Rig, recuerden ustedes, estoy hablando del año, no sé, 2004, 2005, por ahí fue. Yo creo que falta mucho todavía por develar la importancia que tuvo doña Lucía finalmente, sobre todo en el tema de las violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono, por ejemplo, por su consabida pelea permanente con el Mamo Contreras. Ella odiaba al Mamo Contreras y Mamo Contreras encabezaba el tema de los derechos humanos. Entonces ahí a mí se me genera ruido con ese tema. Siento que faltan cositas todavía por esclarecer ahí, Pancho. Sí, no, lo que quería comentar es que justamente la importancia del fallecimiento de Lucía Iriart tiene que ver con que, no con el contexto electoral, que ya estamos claros, creo que todos coincidimos que no afecta, pero sí es que como que nos abre la memoria un poco del rol que ella jugó y de cosas que no se cerraron, y que tiene que ver, que van desde violación a los derechos humanos, la apropiación indebida, digamos, de bienes inmuebles por todo Chile. Si acuerdan que la sede de SEMA Chile, aquí mismo en la ciudad de Chillán, dos propiedades de alta plusvalía, digamos, en sectores también justamente de alta plusvalía, está a nombre de ella. Por otra parte, está también la vinculación que Lucía Iriart y su familia tuvo en hechos que finalmente, como bien dices tú, se les echó un poquito de tierra, también por un tema estratégico, ¿no?, de lo que fue la transición a la democracia. Probablemente, ¿no? Ahí puede haber sido ese tipo de consideraciones que tenían que ver con tráfico de armas y tráfico de drogas, que aparecen justamente en el libro de Matus, que tú estás comentando. Sí. Entonces, Doña Lucía. Doña Lucía. Entonces, a lo mejor esto va a permitir también reactivar, por así decirlo, la mirada periodística. Quizás la mirada de la justicia ya no, eso ya está va a tener tanta tierra como la sepultura, digamos, de la señora, pero la mirada periodística a lo mejor se reactiva y hay ahí, por así decirlo, algún tipo de claridad respecto sobre cosas que quedaron muy pendientes. Bueno, el Centro de Investigaciones Periodísticas, CIPER Chile, hizo un trabajo relacionado a esto con las 186 filiales que tenía SEMA Chile, fundación ya disuelta, y de cómo se manejó todo este entramado legal, dijo el director Pedro Ramírez, quien conversó con ADN respecto a toda esta apropiación ilícita. Antes de terminar, quiero que Ángel me comente brevemente lo que ha ocurrido esta semana en el CORE, cambios al reglamento y cómo eso podría impactar, Ángel, en el tema de los presupuestos y de los dineros, ¿cierto?, que sirven para hacer hartas cosas también en las distintas comunas. Oye, sí, eso es bien interesante porque ha pasado un poco colado, pero es bien interesante lo que va a ocurrir ahí porque en el Consejo Regional se está actualizando el reglamento a propósito de la asunción del gobernador regional y de los futuros consejeros regionales que asumen en marzo. El punto es que hay un hecho que no se había actualizado que tiene que ver con los proyectos que votan los consejeros. Y hay una situación bien interesante porque a partir de la aprobación de este nuevo reglamento, y esto es por ley, que tiene que ver con la ley de fortalecimiento de las regiones, o descentralización, como se le conoce también, los consejeros regionales no van a poder votar proyectos que sean inferiores a las 7.000 UTM, algo así como, no recuerdo en este momento la cifra, alguien me va a tener que ayudar por ahí, 207.000 UTM. 207.000. Y es interesante eso porque muchos de esos proyectos, por ejemplo los FRIL, son parte de ese monto, digamos. Entonces ahora los consejeros, por ejemplo, no van a poder hacer las típicas reuniones con juntas de vecinos, por ejemplo, no van a poder influir en esos proyectos.
No te cuento cómo están los consejeros después de esto, digamos, hay bastante molestia al respecto, pero ya está, digamos, no van a poder hacer ese barrido, por ejemplo, de terreno, digamos, de ir a las juntas de vecinos, al club deportivo. Se acabó eso un poco. Entonces va a ser bien interesante lo que va a ocurrir a partir de marzo en adelante, si es que se aprueba, digamos, este reglamento, que lo más probable que sí, porque ya hay un acuerdo, la Comisión de Gobierno se reúne este lunes y el día miércoles debería votarse. Así que ese es uno de los cambios importantes, además de las comisiones, que bueno, se eliminó la Comisión de Fiscalización, por ejemplo, y también se aprobó el hecho de que ningún consejero pueda presidir más de una comisión. Cosa que actualmente ocurre, no sé si la gente lo sabe, pero hay consejeros que presiden hasta 2 comisiones al interior del Consejo Regional. ¿Cuántos UTM eran? ¿7.000? 7.000 UTM. Estamos hablando de 350 millones de pesos. Lo que pasa es que eso deja fuera pero un montón de iniciativas. De hecho, entre medio, los fondos medios. Los fondos medios que son los fondos que tenemos los medios de comunicación anualmente, que tienen montos cercanos a los 3 millones de pesos o de esa naturaleza. Pero eso pasó, ¿lo pueden cambiar eventualmente o está así nomás? Ya no hay nada que hacer. No, eso tienen que adecuarse a la actual legislación, si eso es todo. Lo que pasa es que no se había hecho y ahora con la asunción del gobierno regional y los futuros cores que tienen que asumir en marzo, el reglamento se está actualizando y eso es parte de la ley, es lo que se establece que se tiene que hacer. No hay ninguna vuelta atrás respecto a eso. Hay otras cosas que son como lo que estaba hablando, por ejemplo, de las comisiones, de definir la cantidad de comisiones o las presidencias de las comisiones. Eso todo se puede acomodar y arreglar. Pero este punto en específico que tiene que ver con las lucas, eso es por ley y no hay vuelta atrás. Lo que pasa es que eso va a tener una serie de consecuencias desde el punto de vista administrativo, porque, bueno, por ejemplo, Fondo Medio, que es el proyecto que yo más conozco, los fondos que yo más conozco, van a tener que delimitar quién entonces va a tener que evaluarlo, que hasta ahora se hacía con los cores. Y seguramente como ese fondo hay un montón de otros fondos relacionados a juntas de vecinos, un montón de otras cosas que van a tener que buscar una mecánica de cómo evaluarlo, claro, cómo evaluar ese tema. Sí. Muy bien. Los FRI, por ejemplo, los fondos de desarrollo local que se llaman. Claro, que los municipios utilizan mucho. Pero bueno, ojalá el criterio sea más técnico que político, porque finalmente cuando se politiza mucho la evaluación, también se convierte ahí en un germen de clientelismo, digamos, en la gestión regional. Caballeros, se nos acabó el tiempo. Les quiero agradecer a quienes han estado en este primer bloque. Ángel Rogel, editor de política de Diario Concepción. Muchas gracias por tu tiempo. Que estés bien, Ángel. Muchas gracias, Galo. Muchas gracias, Francisco, Hugo. Nos vemos en otra oportunidad. Saludos para Chillán también. Que resulte todo impecable el día domingo con la transmisión de la discusión a través de la radio, todo el trabajo periodístico también para el diario, Francisco. Muchas gracias, Galo, y para ustedes también. Bueno, nos vamos a estar integrados, como siempre, transmisión, ¿no es cierto?, haciendo la sinergia con los medios UDEC. Y bueno, y ese día a protegerse del sol, sombrero, lente, botellita de agua, va a hacer mucho calor. Claro que sí. Hugo Varela, muchas gracias. Nos vemos el día domingo. Vamos a estar desde las 8 de la mañana. Te toca abrir los fuegos en vivo con los locales de votación, ¿cierto?, con despachos en terrenos. Va a estar todo nuestro equipo de TVU trabajando. Y hay alerta meteorológica, a mucha temperatura, 36 grados para el cercano interior, para el interior, zona precordillerana, así que efectivamente a cuidarse y a votar en masa, por favor, para que no quepa duda del proceso. Muy bien, muchas gracias a los tres. Nosotros nos separamos brevemente porque tenemos que seguir en Medios UDEC y tenemos que hablar de la Escuela de Verano 2022. Está a la vuelta de la esquina. Esta semana se lanzó y vamos a tener detalles junto a uno de los organizadores, Rodrigo Piracés, director de Extensión y Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Breve pausa y ya seguimos. La educación en general es capaz de hacer muchos cambios en la sociedad. La carrera de Educación General Básica consiste en que a ti te preparan para que más adelante puedas ser un profesor que guíe el aprendizaje de los estudiantes desde primer año hasta sexto año. Que sea General Básica se refiere a que puedes hacer absolutamente todas las asignaturas, pero en tercer año tú puedes optar a una mención, ya sea en Ciencias y Matemáticas o Lenguaje e Historia. Mi universidad no me ha dejado atrás, me ha dado las mismas oportunidades que a todos mis compañeros y me ha ayudado también a estar en equiparación a ellos. Tengo discapacidad visual y aquí estoy terminando mi carrera de educación. Se puede, todos podemos estudiar aquí. Soy Loreto Sandoval, tengo 23 años y estudio Educación General Básica en la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles.
Ya estamos de regreso en Medios UDEC por las pantallas de TVU y en este segundo bloque queremos hablar de la Escuela de Verano de la Universidad de Concepción. Y para eso vamos a saludar al periodista de la Radio Universidad de Concepción, Eduardo Unda, y también al director de Extensión y Pinacoteca de nuestra Casa de Estudios, Rodrigo Piracés. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Muchas gracias por aceptar la invitación de Medios UDEC. Hola, Galo, aquí, bueno, muy contentos de ya echar a andar esta tremenda máquina cultural que es la Escuela de Verano, ¿no? Sí, un tremendo evento reconocido nacional, internacionalmente, un clásico de los veranos. Además, hay hartas novedades que vamos a ir detallando. Eduardo Unda, ¿cómo te va? Gracias también por sumarte esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. Yo muy contento de participar, Galo, como siempre, junto a ti, junto al equipo de TVU y por supuesto con Rodrigo para conversar de esta Escuela de Verano que comienza este 7 de enero y entiendo con una gran inauguración, Rodrigo. Así es, comenzamos este viernes 7 de enero con una charla inaugural importante, ¿no?, de Elisa Loncón y Benito Baranda, ambos constituyentes, personajes ya de nuestra vida pública, y con eso comenzamos a dar el puntapié de lo que será esta nueva Escuela de Verano Horizonte del Humano, ¿no? Justamente bajo ese lema, Horizonte del Humano, Sociedad, Sujeto y Persona, es que quisimos, digamos, acotar, digamos, lo que tenía que ver con toda esta experiencia que hemos tenido de lo que ha sido la pandemia y el retorno, ¿no? El retorno y qué mejor ejemplo, digamos, que poder hacer esta Escuela de Verano ya en un formato más presencial, aunque no absolutamente liberado de todas las restricciones propias de lo que estamos viviendo. Ni siquiera la pandemia, Rodrigo, pudo detener el trabajo el año pasado, se realizó de forma virtual. ¿Cuáles son las principales diferencias que vamos a tener respecto a la versión pasada y si es que se acerca también a lo que, bueno, históricamente conocemos con actividades presenciales? Bueno, la diferencia fundamental, Galo, bueno, tú fuiste uno de nuestros grandes colaboradores, tiene que ver justamente con que vamos a poder tener actividades presenciales, pero con aforo, ¿no? Para eso hemos dispuesto de la colaboración de la CORPUDEC con el Teatro de la Universidad de Concepción, donde realizaremos los tradicionales espectáculos y eventos que se generan en el foro. La gente los va a poder disfrutar en el Teatro de la Universidad de Concepción, y para eso tenemos una parrilla interesante. Vamos a partir ese mismo día viernes temprano en la mañana, a las 12 del día, al mediodía aproximadamente, con la charla inaugural. Después seguiremos con la inauguración de las 3 exposiciones de la Casa del Arte, y posteriormente comenzaremos con el concierto inaugural de la Sinfónica en el Teatro de la Universidad de Concepción, para lo cual las personas van a ir retirando invitaciones. Se van a repartir solamente 500 invitaciones para las personas que las vayan a buscar de manera presencial. Eso va a estar interesante, Rodrigo, justamente que la gente pueda participar en estas actividades ya de manera presencial, aunque sea en el teatro, aunque sea con un aforo limitado. Por supuesto, para la comunidad universitaria también es importante este contacto con la gente, sobre todo con la gente penquista, por supuesto. Yo quiero también preguntar y destacar al mismo tiempo la Feria del Libro que se va a realizar en esta Escuela de Verano, Rodrigo, un evento largamente proyectado, anhelado también por nuestra Casa de Estudios y que finalmente tendrá su estreno en esta versión de la Escuela de Verano. Cuéntanos más detalles también sobre lo que hasta ahora se está organizando en detalle sobre la Feria del Libro en la Escuela de Verano. Bueno, la Feria del Libro es un proyecto que quedó pendiente por el centenario, ¿no? Y justamente Moira Adela, ¿no?, quien está encabezando también esta iniciativa, ha seguido, digamos, con el proyecto, y la Feria del Libro se ha transformado en un verdadero hito, digamos, importante de la Escuela de Verano, que va a consistir con más de 150 sellos editoriales, 45
Sí, estamos teniendo ahí un problemita de conexión con Rodrigo. Ahora lo retomamos, Rodrigo. Estaba muy interesante ese dato que nos estaba entregando respecto a las cifras de la feria, que hay que decir que además es Feria del Libro y Encuentro de Escritores. Exactamente, sí, porque bueno, como les decía, este encuentro de escritores de alguna manera también viene a ser un guiño, ¿no?, con lo que fue el encuentro de escritores tradicional que está en toda nuestra memoria colectiva de Gonzalo Rojas, ¿no? Para eso hay invitado varios premios nacionales, entre ellos de Amel Eltí, de Raúl Zurita, el Licure Chihuahilá. Entonces, vamos a tener muchos lanzamientos de libros, ¿no? También actividades paralelas. Vamos a tener también el programa de poesía y música, ¿no?, que se va a realizar por primera vez aquí en Concepción. Esta ya es su quinta versión. Entonces, la Feria del Libro, aparte, va a ser una oportunidad, ¿no?, que va a estar dispuesta todos los días, ¿no?, desde el 11 al 16 de enero, en el campus de la Universidad de Concepción. Las personas van a poder venir, van a poder ver estos espectáculos, van a poder ver libros, conversar con los escritores, ver lanzamientos, observar charlas, etc. Así que va a ser un panorama imperdible de esta parte, digamos, de la Escuela de Verano. Eduardo. Sí, no, yo encantado con esta edición de la Feria del Libro, porque por supuesto en la radio y el Libro es al Aire estábamos bien impacientes desde el centenario justamente por conocer cuál iba a ser la parrilla, los invitados, y ahora justamente con el Licure Chihuahilá, con Raúl Zurita, con Amel Eltí, entre otros tantos. Claro, nos quedamos mucho más expectantes de lo que será esta Feria del Libro en el marco de la Escuela de Verano. Rodrigo, también en la página de donde está el programa de la Escuela de Verano, por supuesto, también hay distintos cursos, charlas y talleres para que la gente pueda participar, pueda aprender, pueda tomar, ¿cierto?, estas lecciones que son tradicionales también en la Escuela de Verano, abiertas a la comunidad. Cuéntanos un poco también cómo estarán detallando estos temas, sobre las temáticas y la forma de inscribirse en estos cursos, charlas y talleres. Bueno, tenemos que decir que el origen, el sentido y el núcleo grueso de la Escuela de Verano justamente decanta en esta idea de escuela, ¿no?, para lo cual son fundamentales nuestros profesores, nuestros académicos y académicas, que son los que colaboran y participan de manera muy altruista también en esta Escuela de Verano. Para esta oportunidad tenemos más de 36 cursos, ¿no?, de todas las áreas del conocimiento, desde arte, ciencias sociales, y que son 36 cursos que la característica fundamental que tienen, que son de carácter gratuito, ¿no?, y de acceso libre para toda persona. Las personas solamente tienen que buscar en nuestra página extensión.udec.cl el calendario, como bien tú decías, Eduardo, y buscar cuál es la charla que le interesa de su preferencia, y con esto, digamos, generar, digamos, ¿no?, este circuito virtuoso entre la universidad y la comunidad a través de estas ponencias, charlas y talleres. Sí, tenemos en pantalla el sitio extensión.udec.cl que tú señalas, Rodrigo. Yo creo que hay que entrar y ver la cantidad de información, ¿cierto?, que ni siquiera en esta entrevista vamos a poder completar, pero veamos algunos puntos. Festival de Poesía y Música, quinta versión, también está en el marco del 12 al 14 de enero. Se va a desarrollar en la Pinacoteca, en el Teatro, en el Auditorio de Humanidades, en el Parque Cerro Caracol también, en el Anfiteatro de los Troncos. Se abre ahí un nuevo espacio. Están también las exposiciones, por ejemplo, del Museo Nacional de Bellas Artes, también los jardines de Meissner. Coméntanos un poquito respecto a estas últimas actividades. Bueno, como les decía, el Festival de Poesía y Música es una actividad que está en su quinta versión y trae, que yo se lo recomiendo mucho a la gente, ¿no?, porque justamente son posturas, digamos, desde la poesía, pero también desde la vanguardia, ¿no? Hay mucha lectura poética que está atravesada también por las nuevas tecnologías, por nuevas posturas, por nuevas posiciones, y hay muchos poetas extranjeros, no sé, Martín Barea, que viene de Uruguay, la Ute Wisserman de Alemania, tenemos también Carla Cimarrona, poesía curativa y banda, bueno, está Raúl Zurita y los asistentes, etcétera. Hay
Todos estos días hay jornadas que van a partir en el auditorio de la Universidad de Concepción, van a seguir el día jueves en el teatro de la universidad y, como bien tú decías, Galo, van a terminar en el Parque Ecuador. Por otro lado, también tenemos 4 exposiciones bien importantes, digamos. Tenemos 3 en la Pinacoteca, Simplemente Cosa, una exposición de la colección del Museo de Bellas Artes, donde hay piezas que son emblemáticas, ¿no?, de la historia del arte, que la gente no se las puede perder. Tenemos una gran exposición fotográfica de la vida de Víctor Jara, toda la vida de Víctor Jara relatada, digamos, desde su infancia, su familia, lo que nos va a hacer un acercamiento mucho más íntimo y personal hacia el artista y su obra. Y tenemos una exposición que también a nosotros nos tiene muy contentos y muy orgullosos, que es del gran Rafael Ampuero, un artista regional, del cual nosotros hemos recibido una generosa donación de su viuda de 120 matrices, las cuales, con su autorización y con la de la familia, hemos producido en una gran exposición de 50 grabados de Rafael Ampuero, que va acompañado también de un documental que hemos desarrollado para generar, ¿no?, este vínculo entre el lema, digamos, de la Escuela de Verano, que se llama Horizonte del Humano. Por eso justamente pensamos en Rafael Ampuero, que es primera vez, ¿no?, que expone de manera individual en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, siendo un artista que fue tan importante, ¿no? Entonces, con esto también hacemos un guiño, y en la sala universitaria David Stichkis presentamos Los Jardines de Meissner, del gran profesor emérito don Eduardo Meissner, en el cual vamos a poder revisar su obra y celebrar también ese fraternal encuentro que él tuvo siempre con sus estudiantes, no solamente de la Universidad de Concepción, también de la Universidad de Biobío, como un activista cultural, digamos, ¿no? Un intelectual de talla mayor que marcó las aulas de estas ambas universidades. Así que tenemos 4 exposiciones importantes, muy distintas, muy variadas, pero con un factor común, que es la calidad, ¿no? La calidad en profundidad y justamente la presencia de este factor humano. El 7 de enero, para guardar la fecha, 19 horas, inauguración en la Casa del Arte, en la Pinacoteca, de la obra El mundo gira y crea porque existe el amor. Así se titula, ¿cierto?, lo de Víctor Jara. Y el día 12 de enero, al mediodía, en la sala David Stichkis, Los Jardines de Meissner, que estaba destacando Rodrigo, para irlo anotando desde ya. Eduardo. Sí, no, yo quiero destacar el concierto de Raúl Zurita con... se me fue el nombre justo ahora, del grupo que lo acompaña, este recital poético que va a estar realizando en el Teatro UDEC. Raúl Zurita junto a González y los asistentes. Me parece que es un tremendo panorama en el marco de la Escuela de Verano, así que yo personalmente invito a quienes nos están acompañando a que puedan participar, por supuesto, de toda la parrilla, pero en particular de este gran concierto. Coméntanos detalles de eso, Rodrigo, porque hay mesas redondas, hay charlas, hay cursos, hay conciertos, hay lecturas poéticas, hay grabados, exposiciones, fotografía. Vaya la cantidad, felicitarlos desde ya, porque uno ve el evento, ¿cierto? Lo estamos comentando ahora y se va a desarrollar en los próximos días, pero esto es un trabajo que se hace durante todo el año, ¿cierto? Exactamente, nosotros ya hace muchos meses estábamos trabajando, siempre tuvimos la intención de presentar la Escuela de Verano nuevamente en el foro. Pero la aparición de esta nueva cepa nos puso en alerta, y en un acto de prudencia decidimos hacerlo en un lugar donde el aforo se pudiese controlar. También hay una actividad importante que se va a generar en la sala David Stichkis del 11 al 14 de enero, en la jornada de la mañana, que va a ser el seminario Fundamentos de la Educación Poética, ¿no? Un proyecto a cargo de Agustín Benelli que se ha venido desarrollando en el tiempo y que también va a observar, digamos, ¿no?, este aspecto que tiene que ver con la educación poética, que fundamentalmente ha sido dirigido hacia los jóvenes, ¿no?, hacia jóvenes de la educación secundaria. Entonces, hay muchos calces afortunados que ¿cómo se llama?, se van a generar, digamos, en la Escuela de Verano, y también, evidentemente, no puedo dejar de mencionar
el vínculo que tenemos como una sola escuela de verano, que es la escuela de verano de posgrado, ¿no? Que la escuela de verano de posgrado también es una actividad académica que observa, digamos, desde las especialidades grandes profesores, doctores, que viajan de distintas partes del mundo a dar charlas especializadas. Pero todo este conglomerado de la escuela de verano de posgrado y que es parte, digamos, de toda la oferta cultural que hace la Universidad de Concepción en este mes de enero, ¿no? Para comenzar el 2022 con las pilas bien cargadas, los ojos bien despiertos, ¿no? y con mucho optimismo para enfrentar este nuevo año que se nos avecina. Claro que sí, del 7 al 22 de enero, la Escuela de Verano de la Universidad de Concepción. 8 de enero, estaba revisando en detalle la cartelera, les invito a que ingresen a extensión.udec.cl. 8 de enero, concierto de Nano Stern, 20 horas en el Teatro Universidad de Concepción. Rodrigo Piracés, felicitaciones por el trabajo, que salga todo impecable, y obviamente como medio UDEC, ¿cierto? Como TVU, vamos a estar apoyando la difusión de las actividades y transmitiendo también más de alguna, así que nos estaremos viendo muy, muy pronto. Muchas gracias, Galo, y permíteme un segundo antes de terminar. Quiero poner énfasis a los papás y a las mamás que se preparen para el día domingo 9 de enero, a mediodía vamos a tener la presentación de los Pata Pelá, ¿no? Un gran grupo musical que es para los niños. Les pido por favor que lo busquen en YouTube y ahí se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. No se lo pueden perder, son grandes músicos, un show muy entretenido para los niños, que también van a estar muy presentes también en esta escuela de verano. Teatro musical impecable, los Pata Pelá, así que la invitación muy ad hoc, porque la familia tiene que encontrarse también con este evento que, como decíamos, es un clásico del verano. Gracias, Rodrigo, que estés muy bien. Ya, muchas gracias, que estés muy bien, un abrazo. Agradecerle también a Eduardo Hunda de la Radio Universidad de Concepción. Eduardo, muchas gracias y que tenga una buena semana. Gracias a ustedes por la invitación. Yo encantado de participar junto a ustedes en Medios UDEC, y por supuesto también no espero acompañar en toda la cobertura de esta escuela de verano, por supuesto también con el compromiso de la Radio Universidad de Concepción. Un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias, Eduardo, que estés muy bien. En la 95.1 FM están escuchando ustedes este programa y pueden escuchar también a Eduardo Hunda con diferentes espacios. Nos empezamos a despedir agradeciéndole al equipo que ha sacado adelante este programa y a ustedes por la sintonía, a quienes nos ven también a través de las redes sociales, a quienes escucharon también en la radio La Discusión de Chillán. Y nos vamos precisamente con un clip que tiene un resumen de lo que va a ser esta Escuela de Verano de la Universidad de Concepción. Muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós. Este lugar tenemos que valorar. Dijo, hagan lo que quieran, dijo. Si lo quieren para ese, hagan lo que quieran. Por Dios, habiendo tanta cosa buena en el mundo, ¿no? Digo yo, y hay algunos que se deciden por el... Bueno, lo descubrí por ahí, una caja de colores que empecé a usar. Y me hice yo mismo. Pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Ensayista. Vengo del sur de Chile, desde la consistencia y la dimensión de su poética, en este caso sobre el campesinado mexicano. Canto desde el negro más oscuro de la humanidad. Y esperamos, digamos, que sigan.
Televisión de la Universidad de Concepción presentó Medios UDEC.